Muy bien, nos toca ahora, como les decía, en el primer bloque de la noche de hoy, hablar de enfermería. Y nada mejor, lógicamente entonces, que traerles a ustedes a una enfermera, una muchacha muy joven, recién salidita del horno, podríamos decir, para que nos hable acerca de la carrera, de la profesión de enfermera. Tenemos con nosotros a Conchi Valdivia Jiménez, se la tienen ustedes en pantalla. Entonces, lo primero, Conchi, que queremos saber es ¿por qué elegiste la carrera de enfermería? Pues porque es una carrera que a mí personalmente me gusta mucho. Yo soy una persona bastante extrovertida y me gusta mucho cuidar a la gente, ser solidaria y prestarle la máxima atención y ayudar siempre que pueda. Digo yo que ser enfermero es muchísimo más que saber inyectar, como la gente cree, ¿no es cierto? El trato con el paciente, el trato humano, ustedes en lo que es, me imagino, en la facultad, ¿dónde te recibiste? ¿En la facultad? En Granada. Ah, en Granada, en este caso en la de Granada. ¿Ustedes tienen alguna materia dentro del curso de enfermería en el que los preparan, digamos, psicológicamente para tratar a los pacientes? Sí. Cuéntanos un poco. Nos enseñan a tratar al paciente como persona, no como un objeto, que muchas enfermeras te tratan mayoritariamente como un objeto, que van, te ponen la inyección y se van. Nos dicen que tenemos que aprender a separar nuestra vida de la vida de laboral, porque llega un momento en que le tomas cariño a los pacientes y lo pasan mal. Cuando ellos lo pasan mal tú. Y hay que saber separar y tratarlos bien y con buen trato, con alegría, siempre poner una sonrisa y estar alegre. Hay que saber, entonces, comprender a la gente para poder cuidarla, ¿no es cierto? Por supuesto. Ahora, hay distintos tipos de enfermeros. Cuéntanos un poco la diferencia que existe y cómo los preparan, por ejemplo, para tratar a un niño, o para tratar a una persona adulta, o para tratar a un anciano. Imagino que se llamarán enfermería infantil, adulta y geriátrica. Sí. Cuéntanos. Y aparte hay más. Cuéntanos entonces. Está la enfermería infantil, tienes que tener, aparte de saber tratar a un niños pequeños, que son niños y no saben lo que hacen ni lo que le vas a hacer, pues tienes que tener mucho cuidado porque la misma dosis de una persona, un niño tienes que dividirla un montón y son muy delicados, tienes que tener mucho cuidadico con ellos. Las personas mayores, pues un trato normal, correcto, y luego cuidarlos también. Y luego los ancianos son prácticamente como niños. Entonces, tú puedes llegar y explicarle una cosa a un adulto y lo va a entender. A una persona mayor tienes que estar sobre todo necesitan cariño, porque muchos están muy solos. Luego también hay una parte de enfermería que es enfermería de salud mental, que también hay una preparación específica y a mí personalmente me gusta. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Qué es lo que más te gusta de tu profesión y qué es a lo que más te has dedicado o a lo que te vas a dedicar? Porque ¿cuánto hace que te recibiste? Unos meses. Pocos meses. Sí. Y entonces, ¿a qué pensás más que te vas a dedicar dentro de la enfermería? A mí me gusta todo y no tengo así ninguna prioridad ahora mismo, pero me gustan los ancianos, me gustan los niños y me gusta salud mental mucho. Y si puedo hacer una especialidad, haré alguna de ellas. Ahora, ¿qué es lo que has encontrado más duro dentro de esta profesión? ¿Más difícil? Pues lo que es las prácticas cuando se muere alguien. Porque enfrentarte, llegar y te dicen, vas a tener esto, esto y esto.
pero hasta que no lo ves y lo vives, no sabes exactamente cómo es. Y es muy duro, porque yo soy una persona que me acerco a la gente y entonces me siento mal cuando a ellos los veo sufrir, y la familia y muchas cosas. Por eso yo hablaba al principio de que lo más importante es la entrega, la bondad, la vocación que tiene que tener entonces un enfermero o una enfermera para trabajar en esto. Pero ¿qué es lo que vos entendés que es más gratificante en esta profesión? Todo. ¿Qué es todo para ti? El propio cariño que te dan los pacientes a ti, es que ya no es solo llegar y tener un turno, ir, trabajar, irte a tu casa. Es que ahí vives experiencias inolvidables. Una persona que ves que está incómoda, que llegas tú a la habitación y nada más que verte se alegran, y ya los ves que tienen vida, eso no tiene precio. Pero dime una cosa, ese estrés muchas veces que ustedes tienen, por ejemplo, uno va a un hospital, a la Risaca, o por ejemplo al hospital de Caravaca, y de repente hay enfermeros o enfermeras, sobre todo enfermeras, ¿no?, que son las que más pululan, que están en un doble turno, por ejemplo, y que entonces ese estrés causado, esos nervios, tienen que tratar de aislarse totalmente para seguir con esa bondad y esa comprensión. Pues claro, es que yo entiendo que cuando hay que doblar un turno, o hacer un turno de 24 horas, agota, pero lo que a ti te prima es tratar a una persona como se merece. Entonces, los nervios tienes que dejarlos a un lado, te distraes como sea, pero te los dejas a un lado. Ahora, ¿por qué le aconsejarías entonces? Porque antes de entrar en la universidad a estudiar enfermería, no sabías con ese mundo nuevo que te ibas a encontrar. Después te lo encontraste. Después llegaste a feliz término con tu carrera. Entonces, en este momento, ya con el diploma en la mano y con un trabajo a corto plazo, ¿por qué le aconsejarías a quienes están estudiando, a quienes están todavía en el bachillerato, que entren, los que están en ciencias de la salud, que entren a estudiar enfermería? Porque no es solo una carrera que estudias para tener un futuro, porque es que cada día aprendes a vivir mejor y a tratar a las personas bien. Es una carrera muy gratificante. ¿Cómo la definirías a la enfermería actual con la de tiempos pasados, a pesar de que no lo hubieras conocido directamente, in situ? Pero ¿cómo situarías a la enfermería actualmente y a la enfermera, y cómo la relacionás con el médico? ¿Qué tipo de relación tiene que tener con el médico, por ejemplo, dentro de un hospital? Vamos, la enfermera actualmente tiene sus propios diagnósticos de enfermería. Antes eso no existía. Y esto es uno de los pilares básicos de enfermería hoy en día. Además, una enfermera tiene más trato con el paciente que un médico. El médico llega, pasa, ve a los pacientes y se va. Y a él le indica un tratamiento y tú tienes que seguirlo, pero quien está ahí 24 horas son las enfermeras. Eso sí estaba antes y está ahora, pero la capacidad de definir un diagnóstico y tú misma aconsejarle al médico un tratamiento que veas conveniente, eso antes no estaba. Y así, pues poca cosa más. Están mucho más especializadas entonces actualmente que lo que estaban antes. ¿Y pensás también que, por ejemplo, en los centros asistenciales hacen falta más enfermeros? Sí, sin duda. Hace mucha falta. Porque va y siempre faltan enfermeros, siempre tienes que estar esperando porque hay un enfermero para muchos pacientes, y yo creo que sí hace mucha falta. ¿Cuáles son las materias durante la carrera en las que hacen más hincapié, o aquellas materias que ustedes tienen que estudiar más a fondo para después poder trabajar mejor
dentro del centro asistencial? ¿Cuáles son las materias que estudian? Es que hay unas materias que son básicas, con lo que es anatomía, la bioquímica, y son cosas que tienes que saber. Pero luego hay enfermería infantil, enfermería médica, enfermería quirúrgica. En cada asignatura te van enseñando las cosas que en esa rama tienes que aprender a luego hacer en la práctica. Y aparte en esa asignatura hay práctica y estamos pues un tiempo en los hospitales realizando lo que hemos aprendido. Y ya así específicamente nada. ¿Qué te gustaría entonces, ya que nos están viendo en toda la región del noroeste de Murcia, ¿qué te gustaría, en qué te gustaría especializarte como enfermera, para que aquellos que nos están viendo y escuchando, tanto de centros asistenciales públicos como privados, que digan, podemos tener a Conchi trabajando con nosotros, pero ¿qué es lo que a Conchi más le gustaría hacer dentro de ese centro asistencial? Bueno, es que a mí personalmente me gusta todo. Hay cosas que se me dan mejor que otras, evidentemente, pero me gusta todo. ¿Y cuáles son los principales inconvenientes con los que se topan los enfermeros, las enfermeras, al realizar su trabajo? Si es que realmente se encuentran con algunos inconvenientes. Hombre, siempre hay algún inconveniente, porque muchas veces estás en un hospital y vas a tratar a un paciente y tienes allí a media familia. Y a la familia hay veces que le dices, se pueden salir, o le hablas educadamente y ellos, porque por la situación que tienen, te contestan mal. Y tú eres un profesional y tienes que saber aceptarlo y hablar correctamente, pero hay momentos que es bastante difícil. Bastante, mucho. Y luego hay pacientes más educados, hay pacientes más bordes, igual que enfermeros, hay de todo. Pues, bueno, Conchi, algo que nosotros no te hayamos preguntado y que quisieras decirle, sobre todo a aquellos, te reitero lo que te dije antes, que están en bachillerato en ciencias de la salud y quieren seguir en enfermería. Te reitero, para terminar la nota, ¿por qué se lo aconsejarías? Porque es una de las mejores carreras que hay. Para mí, personalmente. No es lo mismo estudiar otra carrera que la quieres para ir, tener un trabajo y tener un futuro, que tener una carrera donde cada día aprendes. Y porque es una vocación de entrega a los demás, ¿no es cierto? Por supuesto. Muy Entrega bien. al máximo. Te agradecemos, Conchi, tu presencia entonces aquí en nuestra casa, y ya cuando comiences a trabajar y donde sea, entonces ya te haremos venir para que nos cuentes tus experiencias ya como enfermera, trabajando como una verdadera profesional. ¿Puede ser? Por supuesto. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Conchi. Y a ustedes decirles que después de unos muy pocos consejos, terminamos nuestro programa de hoy conversando una vez más con el psicólogo Juan del Amor, como siempre, cerrando con broche de oro nuestro programa. Hasta dentro de muy pocos instantes.